Qué gusto saludarle en esta mañana de sábado, 1 de julio de este 2017, iniciando el 7º mes del año. Es un gusto saludarle a través de nuestras frecuencias en el oriente de la región lacustre, Tierra Caliente, costa y por supuesto aquí en la capital michoacana. Soy Jesús Marchi y yo le invito a que nos acompañe durante los próximos minutos en esta emisión sabatina. Varios temas trascendentes que compartir con usted en este fin de semana. Arturo Molina, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Te saludo con mucho gusto. Héctor, un saludo para la gente que nos escucha ya en este inicio de mes. Héctor Tapia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Chucho, Arturo, toda la gente que nos sintoniza esta mañana y está listo ya para disfrutar este. Bien, pues vamos a entrar en materia y pues ¿qué les parece si abordamos este tema que, bueno, pone sobre la mesa el Instituto Mexicano para la Competitividad, el estudio legislativo 2017, que pues vaya cifras las que revela, particularmente habla de la composición de los congresos locales y lo que nos cuesta este aparato burocrático, el llamado poder legislativo local. Habrá que precisar, es los congresos locales y bueno, de acuerdo a este reporte, precisa, son 13,551.3 millones de pesos, lo que nos cuestan los 1,124 diputados locales que existen en el país. Hay un desglose, evidentemente, y Michoacán se ubica en el ranking nacional en la posición número 3, pero bien sería que fuese por productividad, pero no. El tema es que nos ubicamos en el número 3 del ranking nacional en cuanto a congresos costosos. Tan solo este año el recurso presupuestado para el ejercicio del Poder Legislativo de Michoacán es de 900 millones de pesos. 900 millones de pesos que evidentemente no todo va a parar a los 40 integrantes de la 73ª legislatura. Hay un desglose puntual, o es lo que los diputados locales ofrecieron esta semana, cuestionados en torno al tema, que además debo decirle, pues no, como que no les gustó mucho que el INCO se metiera en estos temas. Cuestionaba por ahí la presidenta de la Junta de Coordinación Política, bueno, ¿y quién es el INCO para andar rascándole estos temas? Bueno, pues el INCO simple y sencillamente son ciudadanos como usted y como yo, que en algún momento dimos ese voto de confianza a quienes hoy nos representan en el Poder Legislativo. Héctor, platícanos un poco este desglose que pues se da de los 900 millones de pesos. ¿Cómo más o menos está repartido en el presupuesto de este año? A manera de contexto, esta información que justamente no que haya salido a la luz, porque sí, claro, es un tema que ya había sido de alguna forma recurrente en los últimos años. Sí, claro. En esta insistencia ciudadana de las organizaciones de poder transparentar el manejo de recursos, la eficiencia que se da de el manejo de los mismos. Pues bueno, el INCO vuelve a poner en la palestra el tema de los recursos que se destinan para los congresos locales. Claro. Y bueno, en el caso de Michoacán, pues bueno, en este último año se destinaron alrededor, dentro del presupuesto, de 900 millones de pesos, de los cuales 600 millones de pesos, de acuerdo a la información proporcionada por los propios diputados, se estima que 600 millones son los que se erogan para pagar la plantilla laboral. ¿De cuántos más o menos? Estamos hablando de que son alrededor de unos 1,000 trabajadores. 1,000 trabajadores del Poder Legislativo Estatal. Del Poder Legislativo. Otros 200 millones de pesos se destinan para la manutención de lo que implica este órgano fiscalizador que es la Auditoría Superior de Michoacán. Y el resto, bueno, no especificaron qué, pero bueno, dentro de el resto, que son alrededor de 100 millones de pesos, pues bueno, con esto se pagan los salarios de los diputados y entre otros gastos que no se han aclarado. Las galletas y el café. A lo mejor quizá el gasto operativo, ¿no? Sí, muy probablemente. El gasto operativo de lo que implica eléctrica, la estructura, la operatividad, claro, finalmente del Poder Legislativo michoacano. Esta es la distribución de los recursos que se hace en Michoacán. Y sí, efectivamente causó escosor que se haya puntualizado nuevamente este tema. Oye, pero más del 60% tan solo en el pago de trabajadores. Arturo. Yo creo que es ofensivo hasta para la ciudadanía, ¿no? Recordar
A principios de este año se manejó este discurso de austeridad, se manejó este discurso de recortes presupuestales en todas las áreas, incluyendo áreas de asistencia social en el Estado y en la Federación, y vemos este tema en el cual los políticos se siguen sirviendo con la cuchara grande, Jesús. Creo que este también ya es un tema de acceso a la información que ha traído consigo la modernidad y el acceso a los medios de comunicación masivos como son las redes sociales, y que tiene que cambiar, que ya es un parteaguas este tema de difusión de información con base a estos datos tan escandalosos que suenan. Fíjate que ahorita que tocas el tema de la austeridad, el Poder Ejecutivo, bien que mal, digo, todavía falta tener alguna evaluación respecto a esto, pero el Ejecutivo, bien que mal, ya implementó o ha buscado implementar un plan de austeridad. Todavía falta dimensionar cuáles van a ser los ahorros verdaderos y si realmente se están tocando las áreas que son innecesarias sobre los puestos que son otorgados por compromisos políticos. Todavía falta hacer una evaluación real sobre el alcance de las medidas que ha anunciado e implementado el gobernador en su administración. El poder judicial, el judicial también ha hecho, de alguna manera, por decirlo propio, aunque este poder está en contrarreloj, porque además, a partir de una serie de reformas, les están adjudicando más trabajo y se podría decir que es entendible, sobre todo como el sistema penal acusatorio, que también está demandando y exigiendo pues, una carga de trabajo también adicional. No estoy justificando, digo, quizá habrá que revisar algunos puntos, pero es uno de los poderes a los cuales se les va a adjudicar más chamba todavía con esta reforma que se avecina, con la reforma laboral, donde les van a pasar atribuciones para que atiendan el tema justamente laboral. También viene el tema mercantil. Entonces, es decir, el Poder Judicial está adecuándose y va a demandar más recursos. Pero más en el terreno de austeridad e incluso en el terreno de transparencia, el poder legislativo pues es el más opaco, claro. Es el menos transparente. No tiene actualizada su información en su portal de internet. Exactamente. De hecho, ahorita están haciendo algunos esfuerzos a partir de que se los ordenó, incluso prácticamente el Instituto de Transparencia, porque el anterior portal, ahorita apenas lo acaban de renovar recientemente, pero el anterior portal no se había actualizado desde el último trimestre del 2016. Pues imagínese, prácticamente cuando arrancó, ¿no? Esta legislatura. Bueno, no, arrancó en el 2015, pero septiembre, octubre. Pero sí, o sea, ahorita ya han estado subiendo información, sin embargo, sigue siendo de manera... sigue siendo un poder muy, muy opaco y además... Pues a modo de repente, ¿no? Porque sí nos actualizan información de la currícula académica de los legisladores, sus comisiones, las iniciativas de decreto, pero la población, al final de cuentas, sí, yo no digo que no, habrá quien sí quiera indagar sobre estos temas y qué tanto sube a tribuna el diputado y cuáles son sus propuestas, pero creo que aquí el mayor interés se finca en qué se ejercen estos 900 millones de pesos, y de eso no hay nada, ¿no? O sea, sí también nos dijeron que esta legislatura pues ya no iba a pagar, por ejemplo, el teléfono celular de cada uno de los diputados, que se pagaría de su bolsa. Recuerdo muy bien al inicio de la legislatura y en el marco de esta austeridad, que el diputado por Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada, decía, bueno, pues rechacemos también lo que es el seguro de gastos médicos que tiene cada uno de los diputados, rechacemos la compra de automóviles, entre algunas otras medidas que implementaron como parte de esta austeridad que mantiene el Poder Legislativo. No obstante, insisto, me llama mucho la atención, son 600 millones de pesos para el pago de casi 1,000 trabajadores. ¿Se requieren estos 1,000 trabajadores? Porque es un aparato burocrático demasiado grande para el Poder Legislativo. Ahora, si viéramos que cada sesión se desahogan 4 iniciativas, que hay un avance considerable, bueno, pues otra cosa sería también, ¿no?, medir la productividad legislativa. Pues esto lleva a otro punto, Chucho, y creo que también esto es importantísimo. No recuerdo quién era el que mencionaba de manera tajante, porque es pues ya es una perspectiva que debería de tomarse en cuenta. Claro. Señalaba que lo que no es medible pues es como si no existiera. Así es.
O sea, ¿cómo podemos evaluar el trabajo de un poder como el legislativo, que es uno de los tres poderes, los que sostienen la vida institucional en el Estado? Claro. El que elabora las leyes, el que fiscaliza. Bueno, por decir algo. Dentro de sus atribuciones legales son esas. Sí, claro. Y la exigencia ciudadana va en ese sentido. Tiene que asumir sus funciones de fiscalizador y no como ventanilla de trámite, como se ha señalado, de que solamente ayuda a facilitar que algunas cosas... Un acuse de partes, ¿no? Exactamente. Entonces, retomo este punto. ¿Cómo evaluamos el trabajo de los legisladores? No hay un mecanismo, no hay plataformas, no hay esquemas, no hay una forma en que podamos medir el nivel del desempeño de los legisladores. Y no se trata de que los legisladores cada sesión estén planteando iniciativas a lo loco, porque tampoco se trata de sobre legislar una serie de temas que existen, pero se trata de que hagan bien su trabajo. No se trata de que a lo mejor se enfoquen en el tema de solamente las leyes. En esta legislatura les está tocando sacar adelante una serie de armonizaciones que se tienen que dar con los temas federales, que, ok, esta parte se entiende porque hay una serie de puntos como el caso que se dio en el tema de transparencia, como que se está viniendo con el sistema estatal anticorrupción, que tiene que armonizarse la legislación local con la federal. Se viene también la armonización con lo del tema laboral. Hay una serie de aspectos que se tienen que tocar desde lo local, pero ¿cómo evaluamos el trabajo de los legisladores? Ese es el punto de que no sabemos qué tan productivos son. Claro, no sabemos qué tan productivos son y tampoco sabemos, ¿qué hace todo este personal? Claro. Y bueno, o sea, 1,000, entiendo, daban los diputados algunas cifras, entre 50 y 100 heredaron, ¿no? De esta última legislatura, por ejemplo. Es que es un reparto de poder también ahí, de cotos y de posiciones. Claro. Se hablaba de que entre 4 y 5 personas por diputado iban a heredar, ¿no? ¿Recuerdas la diputada Cristina Portillo que dejó a su hija en la nómina? Sí, claro. O sea, casos como esos fueron los que heredaron la legislatura pasada. No vamos a exculpar, o no se trata de exculpar a la actual legislatura, porque tiene una gran responsabilidad en hacer un estudio a fondo y ver qué es lo que realmente está funcionando y qué no, y poner un alto a una serie de abusos que finalmente repercuten en los dineros de los michoacanos. Entonces, sí, por supuesto. Eso es un asunto, y creo que sí valdría la pena que se establecieran mecanismos de evaluación que sean vinculantes. Es decir, si tú, diputado, no estás, y sobre todo a partir de ahora que con la reforma política se les está permitiendo a los diputados que puedan reelegirse. Exactamente. Sí, entonces, además, ¿no? decía Pascual Sigala, quien es el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, que cuando se le preguntaba de manera concreta cómo evaluar a los diputados, y dice de manera así, evasiva, no, pues ahora con la posibilidad de reelegirse va a ser en las urnas. Señor presidente de la mesa directiva, por favor, ese no puede ser un mecanismo de evaluación. Claro. Porque todos hacen campañas mediáticas en redes sociales, posicionan su imagen, pero en realidad, ¿cuál es el trabajo efectivo legislativo que están realizando? Claro, efectivamente, tienes toda la razón, y ahí entramos, híjole, es que son muchísimas cosas, es una suma de partes, ¿no? Claro. Y entonces, por lo pronto, este Congreso habla de austeridad. Yo me pregunto, y cuando se vayan, por lo menos van a tener la decencia de no heredar más carga burocrática al Poder Legislativo. Habrá que ver, ahorita estamos en tiempos de definiciones de quiénes van a entrar a esta danza de la búsqueda de la reelección. Sí, porque, por supuesto. Además tuvieron esta decencia de aprobar que sean hasta 4 periodos legislativos. Cualquier cosa. Casi nada, 12 años. 12 años ocupando. Van a ser primaria, secundaria y prepa los señores legisladores ahí, ahora con el tema de la reelección. Pero mira, hay un tema también, un dato interesante ahí en el Congreso a propósito de la reelección. La gran mayoría de los legisladores no piensa en reelegirse. Los locales, al menos, creo que la gran mayoría no trae esa dinámica. Ellos buscan ser alcaldes, buscan ser diputados federales, senadores, gobernadores. Como que dijeron, lo local no es lo mío. No sé. Buscan crecer, tienen ambición. ¿Tienen ambición?
pues a lo mejor también vieron que los 900 millones se van a otro lado y que como que ahí no hay mucho futuro político. No sé. Soy muy mal pensado. Dice que piensa mal y acertará. Exactamente. Sin embargo, el poder legislativo, la actividad legislativa es fundamental para una sociedad, para una democracia. Sin embargo, insisto, y esto que quiero dejarlo por lo menos de mi parte muy patente, es necesario que existan mecanismos de evaluación que sean vinculantes. Que la sociedad pueda, de alguna manera, tener una evaluación constante y permanente de decir, oye, diputado, tu trabajo, o sea, tú no estás haciendo tu trabajo. Claro. Aquí el asunto es que luego malentendemos o no tenemos muy clara cuál es la función de cada una de nuestras autoridades. Dentro de este estudio, Héctor, Arturo, dice el IMCO, y aquí habrá también que tomar el tema, que tan solo en el 2016, 17 congresos del país erogaron 1.355.6 millones de pesos en ayudas sociales. Cuando sabemos bien que los diputados, dentro de sus funciones, pues no está este tema, ¿no? Ellos a legislar. Pero bueno, pues luego andan en pre-campaña. Pre-campañas, es el tema de las pre-campañas. Y aquí es donde pues hay que también... Ahí vemos las fotos de los diputados inaugurando canchas de básquetbol. Me llama mucho la atención. Poniendo bicipuertos temas. a media calle. Entregando cobijas en las inundaciones. Por decir algo, ¿no? Ay, perdón. Yo ya vi otros que... Yo ya vi otros que hasta supervisan obra. Sí. Dices, oye... Sí, ese es un problema que se viene arrastrando de manera histórica, porque ha habido mucha permisividad en ese sentido, de utilizar los recursos para este tipo de acciones. Mira... No agraviando lo presente. Mira, es que... También en suéteres. A ver, es que también este es otro asunto. Llega las personas que tienen, hay muchas que tienen necesidades y otros que no, que tienen conocimiento y que no tienen conocimiento. Llegan a la ventanilla y, pues, señor diputado gana muy bien, ¿no? Entonces, si vas al Congreso del Estado, las oficinas de los Congresos del Estado están llenas de gente pidiendo apoyos. Claro. Hay quienes sí lo necesitan, hay quienes no les corresponde, y eso sí es cierto y hay que dejarlo. A ver, eso es creo que un hecho, es evidente que desfilan personas, ¿no? Habrá quienes incluso ya son clientes de cada 15 días, cada semana, sí, claro, ¿no? Pero, a ver, ¿de dónde salen finalmente estos apoyos? ¿De la bolsa del diputado? Tendrían que, ¿no? Tendrían que. Si es que se quiere apoyar. Hay un fondo de gestoría, para gestoría, pero es mínimo, es irrisorio. Ahora, no todo se maneja directamente con presupuesto del legislativo. No, por eso. O sea, es dependencias. El legislativo no maneja recursos, se puede decirlo de alguna forma. O sea, finalmente es una gran bolsa que cuando dice el Congreso del Estado, cuando aprueba los recursos, pues aprueba obviamente los recursos que el propio Estado pues le tiene que destinar. Que ahí es otro tema también bastante interesante, porque luego, pues si en todas las dependencias estatales hay falta de recursos, el Congreso no escapa, ¿eh? Y ahí les andan depositando apenitas lo de la nómina el último día, para que pase. Sus 70,000 pesotes. Y es un poder autónomo, sus 70,000 pesotes. Y es un poder autónomo. O sea, debería de exigir, y el presidente de la mesa directiva, pues ahí creo que sí le ha faltado el exigir el que no se pues vulnere esta autonomía del poder legislativo estatal en ese sentido. Bueno, sí. Bueno, hay muchos temas que revisar respecto al legislativo michoacano. Sin duda hay muchos temas. Insisto, el tema de la evaluación debe de ser una constante. La cuestión de los apoyos que dices, finalmente también se maneja en este terreno del asunto electoral, finalmente es eso. Pero ahí brinca, creo que también tendría que haber un órgano ciudadano como IMCO que siga evaluando de cerca las... Pero dicen los diputados que ¿quién es el IMCO? Porque, digo, si ellos mismos se van a autoevaluar, pues creo que... Pues sí, ¿cómo no? O sea, es como la auditoría. Si el que sale lo deja, pues o sea, ¿cómo vamos a tener un resultado pulcro, ¿no? Que no debería, pero bueno, así suele ocurrir. Vamos a una pausa y regresamos con la información. Haga un ejercicio usted que nos escucha esta mañana. ¿Conoce a su diputado local? ¿Sabe qué hace? ¿Cuántas iniciativas ha presentado? Bueno, si es que las ha presentado. Yo le soy sincero, de los 40,
todavía me sigo sorprendiendo cuando hay ocasiones en que veo los nombres y digo, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Y no por otra cosa, porque nunca ha figurado. Nunca ha subido a tribuna. Y te dicen que son es el diputado. ¿De dónde? De Guanajuato, de Oaxaca, me imagino, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y regresamos en esta mañana de sábado. Primero, pues evidentemente de desánimo, de temor incluso en el gremio periodístico, porque pues presumiblemente habría sido asesinado, posteriormente calcinado, pero también genera cierto descontento en la familia, porque presumiblemente antes de hacer pública esta información, pues no se le proporcionó la misma a la familia, es decir, primero lo supo la opinión pública y después de manera puntual la familia que tuvo o habría tenido acceso, el que pues vaya, su familiar pues habría sido localizado en estas condiciones. Ellos ofrecieron una rueda de prensa aquí en la capital michoacana, acompañados del gremio periodístico que ha estado muy puntual y dando seguimiento a este tema. Y bueno, demandaron un segundo estudio, una segunda opinión, incluso la intervención de la Procuraduría General de la República, porque dicen, bueno, no están plenamente convencidos de el resultado que presenta la Procuraduría Estatal, pero tampoco del cómo han manejado este caso, que a su parecer pues ha tenido ahí varias situaciones confusas. Arturo, tú has estado muy al pendiente de este tema. Así es, Jesús. Bueno, el lunes nos encontramos con esta pues lastimosa y lamentable noticia del fallecimiento de Salvador, que ya tenía, para el lunes cumplía exactamente 1 mes y medio de haber desaparecido, precisamente de haber estado cerca de su familia. Y bueno, este mensaje que da el procurador para muchos compañeros comunicadores pues deja más dudas y más inconformidad, que lejos de acercar un poquito pues de esclarecer un poco la situación. Es decir, en el informe que entrega el procurador en ningún momento se toca el tema, la línea de investigación de su trabajo periodístico como posible móvil. Es decir, se le vincula inmediatamente a esta excusa que se ha manejado los gobiernos durante muchos años, de que fue el crimen organizado. Siempre se le avienta la bolita al crimen organizado, lo cual incluso a mi parecer, a mi opinión personal, es también pues un signo de que incluso el gobierno tampoco está pudiendo controlar el crimen organizado, que sigue pues teniendo controlados incluso el tema de la opinión pública en la Tierra Caliente. Jesús, efectivamente, los compañeros que hemos hecho resistencia, se ha solicitado una segunda prueba de ADN, porque incluso sigue este distanciamiento entre las instituciones de procuración de justicia y los propios periodistas y entre los propios ciudadanos, de que no se confía en los datos que arrojan las investigaciones que realizan. Claro, y aquí, bueno, yo recuerdo muy bien una de las reacciones del secretario de Gobierno cuando se le cuestionó en torno a esta posibilidad. Creo que coherentemente y congruente, el encargado de la política interna dice, a ver, nosotros no podemos ofrecer una segunda posibilidad de análisis o de estudio. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que confiar en lo que arrojan las investigaciones de nuestros expertos. Ok, entendible, ¿no? Y hasta cierto punto coherente, porque están confiando. Bien quedarían decir, no, pues sí, es que también nosotros tenemos duda, ¿no? Pero más tarde se reúnen con la familia de Salvador Adame Pardo, entiendo, con su hija, Navidad Adame Ortiz, y sí, accede a la Procuraduría a una segunda opinión y a que sea la Procuraduría General de la República quien analice estos restos y bueno, presente un informe posterior. Hasta el día de hoy no lo conocemos, seguramente tomará algún tiempo. Fíjate que en el transcurso de la semana el Senado de la República se planteó la posibilidad de hacer un exhorto a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso de la investigación de Salvador Adame, de nuestro compañero periodista Salvador Adame. Coincido en esta parte de que señala de que hay poca credibilidad en las instituciones. Digo, no es de gratis. Es una situación. No estoy diciendo que la investigación
como tal y los resultados que arrojaron y que fue lo que informó el procurador justamente a inicios de la semana que concluye, no sean reales. Lo que digo es, desde el principio hubo pues una serie de exigencias también, hubo como que hizo falta quizá mantener mayor información, a mayor apertura, sobre todo con los directamente relacionados, la familia. Claro. Y también un grupo de compañeros que también estaban interesados y impugnando para que se abriera el caso, dada la pertinencia y el tipo de delito que se estaba configurando, por lo menos la desaparición forzada. Hubo tumbos a lo largo desde el principio de la investigación que hicieron obviamente dudar de la actuación de la autoridad, donde desde el principio se dijo que fue un grupo armado. Es correcto. Entonces, es difícil, evidentemente, en el terreno de entender por qué de alguna manera algunas reacciones, y sobre todo por los resultados que dio el final hallazgo, ¿no? Que se argumenta que es Claro. nuestro compañero Salvador Adame. Entonces, es un tema muy sensible y por tanto, y digo, actualmente a nivel nacional, no solamente en Michoacán, se vive un clima de mucha presión, de mucha violencia hacia el gremio periodístico. Entonces, por tanto, creo que el gobierno del estado sí debe de apostar a que en un caso de este tipo, y no porque los periodistas o los comunicadores sean una clase especial o privilegiada de la sociedad, no, sino por lo que representa, es un trabajador que hace un servicio público, un servicio social. Entonces, creo que sí debe la autoridad estatal ser, o sea, si realmente el interés es supremo de mantener y de que se procure la justicia, sí de que haya más colaboración, en este caso, por ejemplo, con el gobierno federal, con las fiscalías especializadas. Y agotar todas las líneas de investigación. Todo, absolutamente todo. Aquí creo que esto es algo de lo que molesta mucho a la familia, ¿no? El que, a ver, pues desde un inicio los primeros datos que se pudieron aportar fueron estos. Fue levantado por un comando armado, ahí en Mújica, y ahora pues la primera versión de la autoridad era, pues la línea de investigación apunta hacia problemas personales, ¿no? Un lío de faldas. En su momento así lo expresaba la Procuraduría General de Justicia. Y ahora nos dicen, sí, encontramos a esta persona asesinada, posteriormente calcinada, cuyos restos después a nuestros estudios de ADN pues concluyen en que pertenecen a Salvador Adame Pardo, quien se presume pues fue asesinado por un elemento del grupo delincuencial de aquí de la zona por problemas personales. O sea, es sí la delincuencia organizada, pero por problemas personales, ¿no? Como que quisieran encajar, digo, yo no sé si esa sea la realidad o no, eso es competencia de la autoridad. A nosotros pues nos tocará finalmente escuchar la versión y pues también comunicarla, por supuesto. Comunicarla, como ha ocurrido hasta el día de hoy, pero eso es creo que parte de lo que también molesta. Creo que este tema, incluso entre los compañeros, después de ya semanas de que no se daba información del caso, que la autoridad no llegaba a nada, creo que lamentablemente y lastimosamente nadie se atrevió a decirlo, pero creo que ya era algo que se vaticinaba por parte de todos. Que todos podíamos vaticinar y que todos lamentábamos de que no había nada de información, no había ningún avance. Y que bueno, lamentablemente derivó en estos hechos, que es impresionante el alcance que tuvo. Es decir, el nombre de Martín Godoy Castro apareció en medios internacionales como Le Monde, The Guardian, New York Times, The Washington Post. Todo el mundo. En todo el mundo, y que son un reflejo del impacto que generó una muerte más de un periodista más en uno de los estados que son más peligrosos para ejercer esta Pero también, y digo, qué lamentable que haya sido en estas circunstancias, que el gremio periodístico finalmente mostró unidad, mostró también entereza, claro, y mandó ese mensaje, ¿no?, hacia el resto de los compañeros en el país, que poco a poco se han ido sumando. Creo que, y sí hay que dejar muy claro, el papel, por lo menos en este caso, nosotros quizá nuestra función no sea asumir el papel de fiscalía, claro, porque no tenemos todos los elementos. Sin embargo, sí es puntualizar de que hubo inconsistencias desde el principio y estas se tendrán que subsanar justamente con el hecho de que se agoten las investigaciones y se entregue una versión congruente de qué es lo que sucedió con nuestro compañero. Es cierto, y hay que remarcar esto que señalas,
producto de esta situación, el gremio de alguna forma se ha Unido. unificado, pero más allá de lo que se ha unificado o no, porque esto también puede ser un asunto perenne, en cualquier momento se puede agotar, lo que sí evidencia es la profunda crisis social que vive nuestro país en materia de respeto a los derechos humanos, y no me refiero solamente por parte de las autoridades, sino también por parte el nivel de descomposición social, y también, pues bueno, ¿cuál es la visión que tiene la sociedad sobre la función que tiene un periodista, un medio de comunicación? Digo, no se trata de echar la culpa a la sociedad, no se trata de culpar. Finalmente vivimos en un punto de quiebre social en todos los ámbitos que está derivando en un clima de violencia donde el periodismo no escapa. No, y no escapa a nadie. Alguien me comentaba justamente cuando dábamos a conocer esta información, sí, pero no es solo contra los periodistas, o no solo son los periodistas, somos todos. Yo creo que es perfectamente entendible y está, pues, a los ojos de todos. Leía el otro día un breve comentario de un especialista en materia de medios. Decía que el periodismo debe de considerarse como un trabajo social. Uh-huh. O sea, y hablando ya en el terreno de incluso hasta como para legislar en ese sentido de interés público. O sea, catalogándolo de esta forma, que es un trabajo que implica el interés público, pues obviamente si te metes con ellos, con el medio, como más bien, si te metes con la labor periodística, te estás metiendo con el interés público. ¿Por qué? Porque la información es para todos. Y si trastocan el derecho de una sociedad a estar informada, no, pues imagínate. Nunca va a vivir en democracia ni en libertad. Claro, es una situación complicada. Pues habremos de estar pendientes, esperar este fallo que ahora emita la Procuraduría General de la República. Finalmente creo que lo más lamentable es que se perdió una vida, y eso sea periodista, sea médico, sea de cualquier sector, eso es lo que verdaderamente pesa, y por supuesto que duele, y duele más cuando toca en un sector en el que estás inmerso y que pues además hoy día vive a la expectativa, ¿no? Y que te ¿qué deja podrá la pasar pregunta, mañana? ¿no? ¿Quién sigue? Claro, ¿qué podrá pasar mañana? ¿A ¿Quién le estará tocará? en la lista? Muy lamentable. Vamos a una pausa más. Regresamos en esta mañana de sábado. Muy buenos días. Así es la noticia en Michoacán. Bien, pues ya regresamos en esta mañana de sábado, y a propósito de lo productivo que resultan nuestros congresos locales, pues hablemos de un tema que indiscutiblemente generará polémica. Mucho hemos estado pues hablando sobre lo que refiere a estos operativos de pues los bosques michoacanos y la controversia que se generó sobre todo luego de un posicionamiento de los legisladores federales, particularmente del PRI, quienes pues lanzaron este exhorto a que el tema pues no se atendiese aquí en la entidad. Vamos, que las instancias ambientales estatales no metieran mano. El tema pues ya llegaba al Congreso local. Hay una iniciativa de decreto por parte del diputado Roberto Carlos López, y pues refiere prácticamente a darle para atrás a la ley en materia de medio ambiente. ¿Por qué? Porque busca que no sea la autoridad ambiental quien lleve a cabo estos operativos. Vamos, de hecho buscan que frenen este tema y que sea ahora pues la autoridad judicial quien haga lo propio, y que por lo pronto, bueno, pues no requiera ya la autoridad ambiental en Michoacán a los productores. Y esto en el contexto de una fuerte crisis que tenemos en materia ambiental. Miles de hectáreas de bosque siniestrado, uno, por la tala inmoderada, el cambio de uso de suelo, los incendios forestales, no se diga, una problemática sumamente complicada, y una ley que pareciera lejos de avanzar, retrocede. Héctor. Pues sí, yo no sé, bueno, a manera de opinión, es lamentable que se esté dando este posicionamiento, porque envía un mensaje creo que equivocado a lo que debería de ser el cuidado del medio ambiente.
Desde el propio Senado de la República, la Cámara de Diputados Federal, fue cuando comenzó toda esta confrontación entre específicamente el grupo parlamentario del PRI, los representantes ante el Congreso de la Unión Priistas, con el gobierno del Estado específicamente. Claro. Esta confrontación se da para exigir el cese a estos operativos, argumentando que solamente es competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Y en este conflicto que se genera, en este conflicto que obviamente iba a traer consecuencias, opiniones en contra de esta situación, porque por fin se estaba avanzando con los operativos para detener la tala inmoderada, la tala clandestina, con el cambio de uso de suelo inmoderado, y pues por fin se estaban viendo algunos avances, y sobre todo había una crítica muy fuerte hacia la actuación o la no actuación de la Profepa. Pues bueno, esta iniciativa viene a ser ya la oficialización entre el Congreso del Estado sobre este punto, que digo, tanto que se había avanzado, según yo he observado a partir de los resultados que se ha generado con estos operativos que ha dado a conocer la propia Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, la Semarnat, que dirige Ricardo Luna García. Pues los avances han sido pues visibles, ¿no? Arturo, tú has estado al tanto de este tema también. Así es, yo considero lamentable, opinaría que es lamentable que este tema se lleve aún en el ámbito político, que siga peleándose en la esfera política, cuando, bueno, académicos de la misma Universidad Michoacana ya han advertido acerca del impacto que está teniendo esto, no que va a tener, sino que el cual ya tiene, en el cual ya se han reducido significativamente la capacidad de captación de agua de los cerros, los embalses propiamente se encuentran ya por debajo de su media de capacidad, y bueno, me parece lamentable que todavía estemos viendo este discurso, que estemos viendo que todavía se quiere pelear en el ámbito político ese tema cuando la urgencia ya está. Es decir, el diputado argumenta que las medidas las debe tomar una instancia judicial y no una instancia administrativa del Poder Ejecutivo, como se ha estado llevando a cabo. Pero bueno, el chiste, como quien dice, es frenar al gobierno del Estado, a la Mesa de Seguridad Ambiental integrada por CONAFOR, por lo que es la Semarnat y la PROAM. El chiste es frenarlos a ellos, es decir, evidentemente hay un interés político, se evidencia un interés político económico por parte de los diputados del PRI, como se ha visto con el senador Ascensión Orihuela, desde un inicio, desde que comenzaron estos operativos, y se materializan en este decreto, lo cual es una reforma a la reforma. O sea, es decir, la crítica que hace Luna García acerca de esta reforma, pues estoy de acuerdo con él. Entonces no saben lo que están legislando o por qué proponen una reforma a la reforma que ya se hizo hace un año. Pues en teoría se supone que sería para mejorar, ¿no? O ponderar alguna pues situación del bien común. Aquí yo creo que es evidente un tema político que deja de lado las cuestiones ambientales, porque ¿qué más da la autoridad sancionadora? O sea, si es la autoridad ambiental, si es la autoridad judicial, finalmente creo que a lo que vamos es atacar un problema. Incluso el propio decreto inicia con la justificación de que reconocen la urgencia, es decir, el diputado reconoce la urgencia, pero su única petición es que no lo haga el gobierno del Estado a través de las instancias administrativas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No dice por qué no, nada más dice que en respeto a los derechos humanos y a la ¿qué? O sea, producción, al trabajo. Yo quisiera ser puntual en un asunto. No creo que sea netamente político. No creo que sea nada más por llevar la contraria al gobierno del Estado, porque ellos mismos en su momento avalaron esta disposición. Más bien yo creo que tocaron intereses económicos. Entonces, esta reforma que está planteando el diputado Roberto Carlos, a mí me da más la impresión que obedece a este tema. Los productores incluso se empezaron a quejar los productores que porque ya no les estaban permitiendo hacer el cambio de uso de suelo de manera irregular, como lo venían haciendo. Anárquicamente, como la catalogó el doctor Francisco Gómez Tagle. Claro, porque son más de 2 décadas, ¿no?, en que la autoridad dice no ha otorgado un solo permiso para el cambio de uso de suelo. Y aunque está interligado el tema político y el económico, yo sí creo que aquí lo que está prevaleciendo, y es donde hay que tener cuidado, es de que justamente un interés político esté prevaleciendo por encima del interés público, del interés social.
Como lo ha comentado la propia Semarnat, el derecho al medio ambiente está por sobre encima de cualquier interés económico, político particular. Pues hoy veremos también qué es lo que pasa, porque entiendo es una iniciativa. Es una iniciativa. Habrá que ver cómo se da el jaloneo, primero en las comisiones y posteriormente, pues si pasa al pleno. Pues es ahí donde los diputados, el resto, los 39 diputados, incluyendo los del grupo parlamentario del PRI, deben de tener muy claro qué es lo que debe de prevalecer por encima de todo. Si bien es cierto, debe de haber claridad en cómo se actúa, en cómo se procede por parte de la autoridad, de que no sea una medida unilateral, de que realmente no estén también solamente en contra de unos y protegiendo a otros. En ese tema tiene que haber muchísima transparencia, es cierto. El punto es de que, desde mi perspectiva, creo que se había logrado avanzar bastante en detener, en contener esta tala inmoderada, este cambio de uso de suelo inmoderado. Pisaron callos, ¿eh? Eso claro, es que desde los operativos están mandando un mensaje, no es tanto que desmantelen una huerta, sino es el mensaje que se envía a los propios productores de síguete expandiendo y te vamos a caer. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues estaremos pendientes de este tema ahí en el Poder Legislativo. Vamos a una última pausa. Regresamos ya en la recta final en esta mañana de sábado. La invitación para que usted permanezca en la sintonía de Así es la Noticia en Michoacán. Bien, ya regresamos en la recta final. Y bueno, rápidamente abordemos dos temas, van de la mano. Uno de ellos es la declaratoria de alerta de género, 14 municipios en una etapa inicial. A un año la autoridad presentó avances, aunque pues parece ser estos no coinciden en mucho con Humana Sin Violencia, que evidenció pues apenas poco más del 10% de avances en la implementación de esta alerta de violencia de género en los 14 municipios. Pero también Circe López da un dato bastante interesante, y es que a un año de que se implementó esta alerta de violencia de género, pues consideran hay necesidad de ampliar esta a por lo menos 6 municipios más. Son 6 municipios colindantes con estos 14 que ya se encuentran inmersos dentro de la misma, Héctor. Sí, efectivamente, como bien ahorita apuntas, la organización Humana Sin Violencia refiere de que a partir de una serie de indicios que se han encontrado de esta criminalidad en contra de las mujeres específicamente, se ha observado un incremento en una serie de municipios que no están contemplados dentro de la alerta. A partir de esto, ella plantea de que es necesario de que se incremente la cantidad de municipios donde se debería de emitir. Si bien es cierto, la alerta de violencia de género abarca a toda la entidad, solamente se contemplan hasta el momento 14, desde que se hizo esta declaratoria el año pasado. Claro. Pero esto no exime o no obstaculiza o no obstruye que se pueda ir avanzando y abarcar a otros 6 municipios. No refiere cuáles, pero sí deja visto que son municipios colindantes de donde ya existe la declaratoria. Esto pues puede tener varias lecturas. Por un lado, pues bueno, los crímenes se están expandiendo a municipios aledaños donde no están y que pues no hay más vigilancia. Y por otro lado, pues también, que puede ser la lectura más preocupante, es que más allá de los municipios donde se supone que se está atendiendo, la violencia contra las mujeres se está incrementando o se está visibilizando. Este es un aspecto muy importante porque pues a un año de la implementación de la alerta de violencia de género, que no haya cifras alentadoras, eso también debe de preocuparnos. A todos como sociedad, más allá de un sector que son las mujeres, más allá del grupo que ha pugnado para que se avance, como sociedad, esto es una lectura bastante preocupante. Creo que una de las principales críticas que se hicieron al inicio de la alerta de género fue que se sectorizara únicamente estos municipios. Se contradice contra la tesis del gobierno del Estado y federal de que la cuestión de la violencia contra las mujeres es una cuestión cultural. Pues bueno, sabemos que una cuestión cultural no se puede delimitar en cuanto a límites geográficos, territoriales, políticos, es decir, que debería ser integral en cuanto a todos los municipios, es decir, no porque un municipio esté alejado de un municipio donde está este fenómeno de violencia contra las mujeres, pues va a estar exime de la violencia. Y otro tema que nos lleva,
que se encuentra vinculado a este tema es qué tanto están atendiendo los municipios las recomendaciones, porque la alerta de género se basa principalmente en recomendaciones por parte de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno Federal. Y bueno, se liga a este tema en que una de las principales era cuidar la iluminación de las calles, es decir, que las calles fueran seguras para las mujeres. En el caso de la capital michoacana, el tema es que solamente 1 de cada 3 luminarias no funciona. Es la cifra que tenemos. 1 de cada 3 luminarias no funciona. De 66,000, 23,000 no funcionan. Híjole. Y las otras, y el otro 30% funciona medio más o menos, porque es tecnología antigua, es tecnología altamente contaminante, y solamente creo es el 2% que es tecnología de LED. Sí. Son las que están funcionando correctamente. El auditorio se estará preguntando por qué dar el brinco tan drástico en el tema. Va relacionado y es parte de, ¿no? Por supuesto. Ahorita, si bien el tema de las luminarias nos vamos a referir específicamente al municipio de Morelia, está interligado porque las condiciones de seguridad en los municipios tienen que ver con eso. Es decir, si no hay iluminación, por ejemplo, en la noche, es cuando se ocurren los asaltos, o las violaciones, hablando específicamente en el tema de género, muchas agresiones sexuales, muchas pues, los levantones, no sé, bastante casa habitación. Sí, claro, y entonces por eso la vinculación de este tema, que también es muy importante en el caso de la ciudad de Morelia, que está pues dentro de este mapa delictivo que no es favorable para las mujeres. Y que si bien es cierto, bueno, en tema demográfico Morelia está exponencialmente mayor que otros municipios, pues sí es de los municipios que presenta el mayor porcentaje o la mayor concentración de los casos de violencia contra las mujeres. Y precisamente uno de los temas que se había tomado desde ese entonces, y yo recuerdo porque yo estuve en la declaratoria, fue que el municipio se comprometió a trabajar en este tema. Se comprometió a trabajar en este tema de la iluminación. Y bueno, 1 año no hemos visto nada. Yo desde hace 1 año estuve comparando las cifras y son las mismas cifras de las mismas fallas en el tema de iluminación en las calles. Este tema no es de hoy, este tema es de mínimo hace unos 2 años. Pero ya busca resarcirlo, ¿no? Acaba el Cabildo de aprobar una, determinación para... No lo maneja, la versión oficial no maneja que se va a privatizar el alumbrado público. Claro, de hecho manejan una versión bastante alentadora, ¿no? De que se van a reparar la entre totalidad líneas de las luminarias, de que es una inversión millonaria, que además será pues luminarias de primera generación, luz LED. Vamos, tendremos la ciudad más iluminada de Michoacán. Pero ¿cuánto nos va a costar? No será de nosotros. No será de nosotros, es de una empresa. Es de una empresa privada que buscarán pues arraigar aquí en Morelia. Y que tendremos que pues erogar recursos por 10 años. Por 10 años. ¿Cuánto va a costar? El ayuntamiento, de hecho, en la iniciativa de decreto que presentó en el Cabildo el día de ayer, que se aprobó en Cabildo el jueves, se aprueba al síndico y al presidente para que presenten una iniciativa al Congreso del Estado para iniciar una licitación pública nacional para traer una empresa, debido a que cuesta reparar este universo de luminarias que te comento, que 1 de cada 3 no funciona. Tendría un costo de unos 400 millones de pesos, lo cual el ayuntamiento de tajada dice que no es costeable para el ayuntamiento. El ayuntamiento dice, nosotros no lo podemos costear, no lo podemos solventar, no se puede. Entonces la única salida es contratar una empresa privada que se haga cargo de esto. Y no es la primera vez, es la segunda ocasión en 1 año. Bueno, en la administración de Alfonso Martínez es la segunda ocasión que se trata este tema de la privatización. De la privatización, que aunque ellos no dicen que es una privatización, pues si tú lees entre líneas... es un pago por servicio. Es un pago por servicio. Finalmente le dejan la tarea a una empresa privada. Porque le dejan la tarea de la iluminación, el mantenimiento, servicio, operaciones, todo se queda a la empresa privada. Y ahí estamos ante otro de los grandes temas en el legislativo. ¿Por qué una administración va a heredar deuda, compromisos o lo que usted quiera? Yo creo que si esta administración no está en condiciones, pues lo justo es que sería que al término, pues también finiquite cualquier relación, ¿no? Exactamente. Ese es uno de los Pero temas. se habla de que este contrato sería por 10 años. 10 con años. una empresa. ¿Cuántas administraciones municipales caben en 10 años? Pues 3. por lo menos 3, ¿no? Mira, yo creo que en ese tema hay que resaltar varias cosas. A ver. El problema es real.
Sí, no tenemos iluminación. No tenemos iluminación. Es deficiente. Otro de los problemas también que enfrenta el municipio y que No también es tenemos real dinero. es que no hay dinero. Pero aquí también se vienen se desencadenan otros problemas. No hay, históricamente no ha habido, por lo menos es la experiencia básicamente que se ha observado, no hay manejo transparente en las decisiones. Y si este es un contrapeso muy importante, por eso se genera tanta desconfianza. Y por eso es necesario de pronto poner muchos candados para poder tomar alguna determinación de este tipo. A mí me brinca mucho esta decisión del ayuntamiento, porque no es el único tema que está brincando. Es decir, está el tema de la luminaria con 400 millones de pesos. Está el tema del drenaje, que el 50% está colapsado y que tendría un costo de 900 millones de pesos. Está el tema del abastecimiento de agua en Coincio, que tendría un coste de 250 millones de pesos. Entonces vamos a privatizar, vamos a recurrir a empresas privadas todos los problemas que tenga la ciudad. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Pues a que ya no haya ni siquiera paramunicipales, ¿no? Ahora son empresas, que están ya no va a haber haciendo esa Secretaría chamba. de Servicios, sino va a ser la empresa de servicios Que privados. mira, también habrá que reconocer una cosa, de acuerdo a la ley es válido. Y yo creo que si no tienes con qué enfrentar el problema y tienes una gran demanda de parte de la ciudadanía, sí se vale. Aquí solamente habría que tener muy claro un tema, el tema de cuánto nos va a costar y que sea transparente, porque luego resulta que una luminaria cuyo costo comercial es de 2 pesos, no la ponen a 15. Entonces ahí es cuando dices, a ver, Ese es el punto. ¿qué está pasando? Ese es el punto. Mira, yo creo que en general tanto la capital michoacana como el resto del estado enfrenta problemas estructurales muy graves derivado de que no se tomaron las decisiones adecuadas en Claro. el momento que era necesario. Así es. Morelia está enfrentando específicamente en este tema, está enfrentando esta situación. Morelia necesita iluminarse, porque eso sí incide en la situación de seguridad, sí es cierto, pero, y también tomando en cuenta que las finanzas no son las más adecuadas, que no son las sanas, que no hay una autonomía, una holgura financiera que te permita tomar decisiones por ti mismo para poderla financiar, pues entonces el único tema para poder solucionar es que haya transparencia. Indiscutiblemente. Completa claridad, transparencia, que realmente se tomen las mejores decisiones, que no vayan a terminar como siempre costándole cada vez más a los morelianos. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nosotros ya nos vamos porque ya se nos agotó el tiempo, así que pues ya estaremos platicando un poco más de estos temas durante la semana que está por iniciar. Arturo Molina, muchas gracias. Hoy no se me olvidó despedirte. Te disculpo nuevamente, Jesús. O sea, aparte de que ayer me disculpó en el noticiero de Es que es una semana tarde, de disculpas. eso es una semana, pues espero que no sea de aquí a la Semana Santa porque No, ya todavía nos la van a próxima faltar semana ya varios será meses. normal. Te agradezco mucho por la invitación, Héctor. A José Cisneros en la transmisión y a Maritza también Ciro se la aplica. para evitar sentimientos encontrados. Muchas gracias, Arturo Molina. Héctor Tapia, gracias, buenos días. Muchas gracias, Chucho, Arturo, por habernos acompañado, en controles también. Gracias por habernos estado acompañando durante la transmisión. Y pues bueno, como siempre es un gusto saludarles a todo el auditorio que nos sintoniza, tanto a través de redes sociales como a través de la estación de radio. Y pues bueno, esperamos vernos ya pronto para continuar con esta información. Muy bien. Gracias. Y por supuesto a mis compañeros operadores, no voy a hacer que también reciba yo reclamos. Muchas gracias por estar en los controles de cada transmisión en nuestras emisoras. Y pues nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, un excelente fin de semana.